Estamos aquí en saludarte, entonces ya vamos a tener contacto con la doctora. Yo les contaba que hubo un acontecimiento muy importante Sí. que se refiere a una intervención quirúrgica que se realizó en la Argentina, una intervención a un bebé todavía no nacido por una malformación que tenía, pero yo no voy a hablar más. No voy a hablar más, porque ya no. Obvio, No, vamos a hablar que con nos lo nuestra cuente la entrevista. La verdad que doctora. tengo un gran placer, un gran gusto de presentarla a la doctora Liliana Boto. La doctora Liliana Boto es profesora de la UBA, especialista en ginecología y obstetricia, doctora universitaria sobre hipertensión arterial en el embarazo, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, directora de la carrera de doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Barceló, también es jefa de departamento materno infanto juvenil y coordinadora del equipo de medicina y cirugía fetal del Hospital Fernández. Doctora Liliana Boto, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Está con la doctora Carmen Vázquez. Un acontecimiento importantísimo y yo te pediría, Liliana, si le podés explicar a nuestros oyentes qué pasó con ese bebé, qué problema tenía que se llegó a necesitar esa intervención durante el embarazo. Bueno, en primer lugar lo que yo quiero decir es que esta no es la primera vez que se hace en el mundo ni en la República Argentina. Ajá. Es la primera vez que se hace en un hospital público, y eso es el punto importante. O sea, estas intervenciones se vienen haciendo hace bastante tiempo porque se van perfeccionando a lo largo de los años, se van cambiando técnicas y métodos, siempre tratando de hacer algo para mejorar la vida del bebé antes de nacer, cuando tiene algún tipo de malformación. Eso lo quiero aclarar porque es muy importante decirlo. Nosotros hemos operado en el Hospital Fernández junto con el equipo del Hospital Austral, Ajá. el cual lo venía haciendo ya hace un tiempo, este tipo de intervenciones. Buenísimo. Bien. Digamos, la diferencia es el hecho de haberlo podido hacer en un hospital público, que es la primera vez que se hace en un hospital público, lo cual abre la posibilidad a la gente en general, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de límites, el poder acceder a este tipo de procedimientos. Bien. La intervención, lo que tiene que ver la intervención en sí es los bebés pueden nacer con una malformación que es la falta del cierre perfecto de la columna, de la parte central de la columna, de la parte ósea de la columna. Ajá. Para que la gente sepa que, por supuesto, conoce que por el medio de la columna, por el conducto central, pasa la médula espinal, de donde salen todos los nervios que dan la parte sensitiva y motora al cuerpo humano. Claro, sí. Entonces eso se tiene que cerrar en el medio a medida que se va formando el bebé. Pero bueno, hay situaciones en las cuales esto no se produce, hay lo que se llama una disrafia, o sea, hay una falta de cierre de esa columnita en el medio. Sí. Entonces ahí se produce como una hernia, o sea, una salida de como un globo que involucra a la parte nerviosa. Claro. Que está Bien. pasando por el lugar determinado de la columnita del bebé. Bien, ¿Por qué? bien. Porque no está cerrado, entonces no la contiene. Ujú. Entonces, una hernia, un globito. Claro. Hacia afuera. Ese es el punto más importante. A ese- ¿Por qué? Porque, A eso lo denominamos un mielomeningocele, entonces, sería el término médico. claro, ese es el término médico, mielomeningocele, porque tiene, lógicamente, tiene tejido nervioso, tiene Ujú. las meninges que se van, que es que la dura madre y todo aquello que envuelve al sistema Claro. nervioso habitualmente, que Claro. pasa el líquido, se aquí por el medio. Entonces, ese globito que no quedó contenido sale hacia afuera, protruye y lógicamente también se lleva para abajo, digamos, tironea de la parte central, digamos, de la parte del cerebro o el Sí. cerebelo del bebé, ¿no? La tira para abajo, por el hecho de que sale para afuera. Claro, Entonces, exactamente, tironea, tracciona el ¿no? cerebro, sí, sí. Claro, lo tira para abajo, o sea, lo tracciona el cerebelo para abajo y entonces lo que produce todo eso es el bebé cuando nace con este tipo de malformaciones tiene distintos grados de discapacidad.
discapacidad que puede ser motora, por supuesto sensitiva, motora, y también no regulan esfínteres, porque claro. esto se pasa realmente entre tórax 1 a sacra 1, todo ese espacio puede parecer esta disrafia, esta malformación, ¿no? Que es la ratiquisis, o sea, la falta del cierre de la columna. Bueno, entonces, lógicamente puede ser más grande, puede ser más pequeño, depende, ¿no? El tamaño que tiene, y también el hecho de que si es muy pequeñita, bueno, no se interviene antes de nacer, no se trata de intervenir antes de nacer. Se trata de intervenir cuando son más grandes las aperturas y fundamentalmente cuando tracciona del cerebelo, claro. es lo que se llama un chiari-2, o sea, trae, involucra el sistema nervioso central. Bien. Entonces, en esos casos se intenta siempre tratar de hacerlo antes. Antes de que nada. ¿Cuándo fue diagnosticado esto, doctora? Eso se diagnostica precozmente en el embarazo, cuando se hacen los estudios precozmente, las ecografías, siempre por supuesto con personal muy especializado. En el Hospital Fernández existe la sección de medicina materno-fetal, que la dirige la doctora Aguirre Llani, tiene los doctores, está el doctor Falco, la doctora Galati, la doctora Joel, la doctora Militi, son especializados en diagnóstico prenatal. Bien. Entonces, porque hay que saber ver estas malformaciones, claro. no cualquiera las puede ver. Claro. Entonces, cuanto más chiquitita se diagnostica, bueno, el seguimiento es mejor, ya que la intervención tiene un tiempo para poder hacerla. Bien, y bien. Hay que hacer todos los estudios antes. Y la ventanita, digamos, la ventana de tiempo para poder hacerla es entre las 24 y las 27 semanas y media, más o menos. Correcto. Entonces, y a esta señora la operaron en la semana 27, tengo entendido. Se operó en la 27, sí, se operó en la semana 27. Bueno. Pero también tiene que tener características especiales, o sea, lo más importante es que todas las parejas, las familias sepan que es importante hacer los diagnósticos prenatales, claro. O sea, poder hacer control del embarazo precozmente, hacer el diagnóstico precozmente de muchas malformaciones que pueden tener el bebé u otras enfermedades que puedan tener los bebés, y que muchas de ellas tienen tratamiento, tienen solución en la vida intrauterina. Perfecto. Ahora, ¿este bebé ya nació, Liliana, o todavía está inútero? No, todavía no. Se operó las 27 semanas y lleva ahora 31 semanas, más o menos, de embarazo, cerca de las 32 semanas. No, se trata de que avance todo lo que pueda, que llegue a la mayor maduración. Perfecto, Que estén ahí van a hacer. Es una intervención muy importante. De ahí la importancia de hacer un hospital público con la colaboración que tuvimos del Hospital Austral, del equipo del Hospital Austral, que está con el doctor Daniel Russo a la cabeza, porque ellos ya tenían más experiencia, se entrenó el personal del Hospital del Fernández y pudimos tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo. Bien, Entonces, muy bien. Ahí es el lugar importante de poder haber hecho esta intervención. Claro. La experiencia previa, el resultado, es decir, ese bebé va a tener una vida, digamos, normal, va a tener algún problemita en su desplazamiento, en su vida. ¿Qué experiencia Bueno, eso se ve después del nacimiento, claro, pero en general se desarrollan mucho mejor, o sea, todo depende del tamaño de la lesión y de la posibilidad de la reparación. En este caso la reparación fue absoluta, fue correcta, ¿no? Se pudo hacer totalmente. Entonces, si las lesiones son muy severas, muy grandes, o se hacen muy tardíamente, bueno, los resultados nunca son completos. Pero cuanto mejor es el procedimiento, en el sentido que se puede hacer a tiempo y la lesión no sea muy importante, bueno, el resultado es mejor. Claro. O sea que eso hay que esperar el nacimiento. Igual por el momento se lo ve moverse correctamente al bebé ya dentro del útero, ¿no? Ah, perfecto. O sea perfecto. La señora se estaba atendiendo en el hospital, entonces, ¿o fue derivada? Bueno, claro, por supuesto, fue derivada, pero lógicamente continuó toda su atención en el hospital. Claro. Correcto. No, te preguntaba por si, supongamos que se hace un diagnóstico en otro hospital. Bueno, seguramente lo derivarán al Fernández, o habría otro hospital que estaría capacitado para esta cirugía. No, a nivel hospital público no. A nivel de hospital público es el Fernández nada más, porque es una cirugía muy compleja, o sea, interviene el cirujano pediátrico, neurocirujano,
2 equipos de instrumentación, 2 equipos de anestesia, los equipos de obstetricia, todo el equipo de medicina fetal, claro. Un montón de gente la que interviene. Claro, no, desde ya, impresionante. Instrumental especial, o sea, es una cirugía muy compleja. Muy compleja, muy compleja, claro, y hecha por gente. Pero sí son derivadas pacientes con sospecha, que se estudian y uno decide. De hecho que hay como 3 mujeres que están, 3 bebés que están en lista de espera en este momento. Van llegando porque los van viendo y los van enviando, pero hay que estudiarlos, hay que hacer muchos estudios previos para decidir si es beneficioso hacer la intervención, ¿no? Pero claro, eso es lo que iba a preguntarte, que ya tenemos otros bebés o otras madres en espera, ¿no? Porque por supuesto, imagínense que acá hay que hacer una apertura, aunque es pequeña, pero hay que hacer una apertura en el útero de la mamá, claro, para poder trabajar. Y después eso queda una herida que podríamos decir en términos comunes seca, ¿no? Y tiene que seguir el embarazo adelante. Entonces, es una cirugía compleja, claro. No es una cirugía sencilla. Sí, no. Entonces hay que estudiarlo muy bien y poder valorar que tenga realmente uno vislumbre que va a tener realmente un beneficio. Totalmente. Perfecto. La patología esta, por lo que estoy escuchando, ¿es frecuente? No, gracias a Dios, ninguna de las malformaciones son tan frecuentes. Lo que pasa es que cuando uno está en un servicio de medicina fetal, nosotros hacemos medicina fetal hace más de 30 años. O sea que la frecuencia de patologías que uno ve y diagnostica no es lo común. Son todas las derivaciones que se van recibiendo para poder analizar, estudiar patologías médicas, por ejemplo, como es la anemia fetal. Nosotros hacemos hace muchos años transfusiones a los bebés en la panza de la mamá, porque están muy anémicos, por ejemplo. Perfecto, las transfusiones. Entonces, estas cosas, bueno, la prevalencia que nosotros tenemos no es la que tiene la población general, gracias a Dios, pero básicamente cada vez se va estudiando más y se van encontrando más soluciones para muchos problemas que antes aparentemente no tenían solución. Esto se avanza en el mundo, ¿no? Acá, Diana, me llegó una pregunta de un oyente. Pregunta si el ácido fólico podría prevenir este tipo de problemas. Bueno, yo sé lo que están preguntando por el ácido fólico es para las lesiones del tubo neural. Ajá. O sea, previene fundamentalmente, se ha dado el ácido fólico para lo que es otro problema más serio, que es la anencefalia. Anencefalia, correcto. No tiene formada la calota, o sea que ya son cosas directamente imposibles de solucionar. Ha ayudado mucho en las malformaciones abiertas del tubo neural. No específicamente en este tipo de malformación, porque en realidad la malformación es ósea, ¿no? Perfecto. Porque el problema es óseo, la que no se cierra es la columna, o sea, es un cierre central. Entonces puede colaborar, pero no hace desaparecer la posibilidad que esto esté. Es importantísimo tomar ácido fólico de prevención de lesiones abiertas del tubo neural, pero bueno, no todas las lesiones que puedan aparecer, ¿no? Perfecto. Es decir que es difícilmente prevenible esto, ¿no? Eso, mejoran, seguramente disminuyen, en algunos casos menores, o las lesiones pueden llegar a ser menores, pero el mielomeningocele sigue existiendo, el encefalocele sigue existiendo, porque son lesiones combinadas. Entonces, estas lesiones todavía existen. Disminuye. Siempre todas las embarazadas tienen que tomar ácido fólico, todas las mujeres que quieren tener un bebé, desde por lo menos 2 meses antes de embarazarse. Bien. De hecho, que está enriquecida, muchos alimentos están enriquecidos con ácido fólico. Las harinas, por ejemplo, están enriquecidas con ácido fólico. Ya para la prevención. Pues, por supuesto, es un hallazgo muy importante y esto hace muchos años que ya se la suplementación con fólico. Liliana, yo sé que estás muy ocupada. A ver, para finalizar, ¿qué consejos les darías? Pero ya apartándonos un poquitito del tema. A toda mujer que quiere quedar embarazada. El consejo es que justamente que quiera quedar embarazada es tomar conciencia de la importancia que tiene el embarazo. Si la mujer desea embarazarse, lo primero que tiene que hacer es
comience a hacerse un control ella, porque hay muchas situaciones que pueden facilitar. Por ejemplo, si la mujer tiene lo que es trastorno tipo metabólico, por ejemplo, que tenga alteraciones de la función ovárica, que tenga problemas con la glucemia, o sea, con el metabolismo de los hidratos de carbono, que a veces no son tan evidentes, pero que existen, que tienen problemas con la presión arterial. Entonces, todo eso lo puede estudiar antes. Más aún, hasta puede hacerse la pareja un estudio cromosómico, o sea, ver cómo están sus genes y ya saber en antemano si tiene o no una predisposición a tener algún problema. Eso facilita muchísimo, porque hay mucha prevención que se puede hacer desde antes de embarazarse, para ponerla en buenas condiciones. La obesidad también es un problema. Correcto. Entonces, todo eso hay que prepararlo antes, o sea, estar preparada para el embarazo. El embarazo no tiene que sorprender. Al embarazo hay que prepararse para estar embarazada y tener un hijo. Yo creo que son las 40 semanas más importantes de la vida, porque es la formación de un nuevo ser y poner lo más sanito posible. Hay cosas que son imposibles, pero la mayoría se puede solucionar y se puede llegar en buenas condiciones. Bien. Siempre pensando que también se previene que ella no tenga un problema la mujer, porque si tiene presión alta o si tiene alguna tendencia a tener hemorragias, por ejemplo, todo eso saberlo antes. Diabetes, ¿no? La diabetes. Claro, la diabetes, el problema con la insulina, hay muchas cosas que pueden saber antes haciendo un buen control médico previo, preconcepcional. Bien. Y después, cuando se embaraza, ir en el primer trimestre a atenderse. El primer estudio se hace alrededor de la semana 12, por eso tiene que estar bien precoz a control, porque ahí ya se diagnostican un montón de problemitas, o se hace prevención, o se hace predicción de problemas, o sea, ya es preconcepcional y control precoz del embarazo. Bien, muy bueno, eso es fundamental. Muy importante, sí. Profesora Liliana Boto, muchas gracias. Te agradezco mucho el tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Ha sido un placer, ha sido un placer charlar. Bueno, gracias por la nota. Por favor. Adiós, hasta luego. Bueno, doctora Liliana Boto, profesora, la verdad, una docente, también se nota que es docente, ¿no? Sabe contarnos bien las cosas. Sabe contar bien las cosas, claro. Aparte de contarnos este acontecimiento que por primera vez se hace en un hospital. Sí. Como nos dijo ella, no es la primera vez que se hace la cirugía, se hace por primera vez en un hospital público.